Bueno, bienvenidos a todos a Quiero la Revancha, una vez más, último programa de una temporada agitada de 3 programas. Un arduo año. Sí, pero que valió la pena. Fue divertido. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carlos Balmaceda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, Romina Rocha. Buenas vidas, para cuando escuchen. Y bueno, ¿de qué podemos hablar hoy si lo tenemos a Carlos Balmaceda con nosotros? No sé, díganme porque yo puedo abarcar una gran cantidad de temas porque soy un hombre polifacético. Perfecto. Bueno, escribiste una carta abierta extensa. Sí. Por demás extensa. Sí. Contanos sobre 9 carillas, sí, para ser exacto. Lo digo el dato porque me interesa mucho. Debe estar llegando a 300 reacciones, no lo digo por vanidad. Son 20.000 interacciones. Apareció Sergio Burstein diciendo, está la diputada Araceli Ferreira queriendo discutir con vos. Discutimos. Le propuse que Romina Rocha la entrevistara, haciendo este trabajo de ir acercando el debate sobre el feminismo desde nuestra propia agenda, porque no es la misma con la que están los medios hegemónicos trabajando, que está llena de lugares comunes, y que se nota mucho en la intervención de la diputada. La diputada me trata obviamente de machirulo, cuando la carta era muy respetuosa. Un actor que la leyó dijo, es eminentemente feminista. Me sorprendió también eso, y lo dijo en un contexto en el que se había dado todo un debate dentro del grupo de teatro en el que estoy, en el que varias personas se fueron a partir de la carta. ¿Sí? Actrices. Digo porque tiene que ver con el oficio, es interesante esto. Y en un contexto, de paso lo cuento porque tiene que ver y lo conecto, hago el link, en un contexto en el que de pronto me entero que en una de las radios en donde estamos haciendo un programa de teatro y política, mi presencia y algunas de las cosas que uno dice causan especial escozor porque hay una suerte de hegemonía feminista, y eso me sorprende mucho, porque entonces quiere decir que este debate, esta discusión que se da, que parece tan abierta, tan amplia, tan democrática, no soporta determinados hitos, tópicos, determinados discursos, y ni siquiera los trata de rebatir o discutir amablemente, sino que hacen es, tratemos de dejarlo de lado. Es para mí muy revelador, porque en otra radio, en la que estoy trabajando también, ocurre exactamente lo contrario. Una radio mucho más, que podríamos definir como mucho más cercana al pensamiento nacionalista, popular y revolucionario, en el mejor de los sentidos, en donde también las participantes del discurso feminista dicen, no quiero discutir, y van inmediatamente a Twitter a hablar en contra de la radio y de los componentes de la radio, o que directamente dicen, quiero a este tipo afuera. ¿Se entiende lo que está pasando? Está pasando algo muy interesante inclusive al interior de los medios, en el discurso. Y eso a mí me parece apasionante. En mi caso personal, además, porque soy camorrero y como diría el Diego, agonístico, cuando genero esto, personalmente, es bárbaro. Y en mi caso personal, como además en momento existencial, digo, antes me provocaba como el conflicto, me atraía, pero decía, qué quilombo. Y ahora está muy bien y es necesario políticamente. Más allá de que en la participación de uno hay un ego seguro y está bien, pero lo que está pasando es esto. Y con respecto a la carta, el problema de la carta abierta es que la diputada no tiene por qué responder ella, tienen que responder las actrices. Entonces la diputada lleva a cuestiones totalmente laterales, que no tienen ningún sentido, y a un lenguaje agresivo, que también me parece que ese registro es interesante tenerlo en cuenta. Porque se sigue teniendo, presente esta cosa de, te puedo decir machirulo, te puedo dar por sentado que esto es, por ejemplo, nos siguen tomando de boludas, y son soberbios, creen que nos pueden manipular, la ideología de género no existe, llega a decir. Es decir, la idea de que la ideología de género, una pseudociencia bancada desde claustros universitarios del primer mundo, con cientos de millones de dólares, no puede inficionar a las cátedras argentinas y llegar a divulgarse al final por los medios, y que cualquier piba, como el caso del Loco Romero, diga, yo me deconstruyo todos los días. Es de Varela. La gente en Varela vive y aprende, no se deconstruye. Es un chiste, se puede construir también, pero digo, ¿entendés? Hay una penetración, y la diputada, que debería tener mirada estratégica, no lo ve.
Y la carta abierta lo que tiene son dos ejes que son, esto nos puede llevar puesto al bolsonarismo, y no lo están viendo, ¿viste? Y hay una ingeniería social detrás, y no lo están viendo tampoco. La carta además plantea algo que para mí es central, y ya se lo hago hincapié a la diputada especialmente, es que la cultura del scratch en la que nos metieron, que ya lleva, ¿cuántos muertos? Lleva Fernando Cuesta Garzón, ¿sí?, ahorcado hace casi un año. Nos lleva a Omar Pacheco, ahorcado hace 2 meses. Nos lleva a Luis María Domínguez, secretario de Deportes de San Pedro, inmediatamente. ¿Y Claudio María Domínguez para cuándo? No, Claudio María Domínguez, aparte él no importa porque él va y vuelve, ¿viste? Porque acordate que Nisman tenía abierta en la página de Claudio María Domínguez antes de pegarse un tiro, porque él decía que uno vuelve y el karma y qué sé yo. Y luego tenés a este pibe que es muy muy trágico, que es Agustín Muñoz, el nene de 18 años de Bariloche, y hay que sumarle a una feminista, Luz María Baravalle, de la Universidad del Nordeste. Bueno, mira, con ese asunto, porque yo estuve leyendo la nota del disenso, pero en ningún momento queda claro que fue el episodio que desató los scratches que le hicieron y que derivaron en su suicidio. A la chica. A la chica no, queda claro. Hay un... Bueno, para mí no, yo no. No, queda claro porque hay una amiga de ella que hasta se tatuó el nombre de ella en el cuello inmediatamente. Lo que dice ella es... Pero no, hay toda una serie... Pero no habla del incidente puntual. ¿Por qué comienzan los scratches? ¿No hay un motivo? No hay... Porque aparentemente tuvo problemas con su pareja. O sea, era una cuestión de pareja que pasó a estado público. Una cuestión de su pareja, también mujer. O sea, hasta ahí una cuestión violenta entre ellas, aparentemente. Es todo aparente, porque uno no puede saber qué es lo que pasó o lo que no pasó, pero aparentemente la pareja la denuncia, o antes de la denuncia se agarra del colectivo feminista para decir, ella me está violentando, entonces tenemos que hacer algo con ella misma, que ella dice que no hay que ser violenta y me violenta a mí, sería como algo así, ¿no?, para llevarlo a los términos mundanos, y le saltan con toda la hazaña del mundo, porque la mina, era una defensora de la no violencia y aparentemente la ejercía. Entonces ahí es como que viene todo el descalabro de qué es lo que pasa y deja de pasar. El tema es que evidentemente se ensañaron con la mina, seguramente por otras cuestiones que eran previas a esto y que esto es un simple desencadenante. Seguramente la bronca ya la tenían, y tenían que decirle algo. Y nada, y le empezaron a cortar laburo, o sea, de repente la mina se encontró con que le clausuraron la vida, básicamente. Entonces la acorralaron. Eso es lo que pasó. En algunos chats que se pueden leer, que ya son públicos, se ve cómo la amiga le dice, vayámonos de aquí, vamos a otro lado, para rehacer hay que empezar de nuevo, claro. Hay que empezar de vuelta. Acá lo terrible de la cultura del scratch es ese, yo le llamo el aislar al perro apestoso. ¿Entendés? Claro. El aislamiento del perro apestoso significa, es algo que casi es inconsciente, un mecanismo inconsciente de ordenamiento social, te diría que es. Te doy un ejemplo propio. Me pasó hace 4 días. Se conecta conmigo una investigadora que está en Ohio, en Columbus, Ohio, y empieza a preguntarme cosas y muy amablemente empezamos a charlar, y de pronto, cuando empieza a subir cosas a su muro que son mías, la rodean básicamente agrediéndola y diciéndole quién supuestamente era yo y por qué no se tenía que comunicar conmigo. Ahí tenés el aislamiento del perro apestoso. Ella logró romper el cerco, primero porque se comunica conmigo y me empieza a preguntar realmente qué es lo que había pasado y por qué me agredían. Y después me da los nombres de las personas. Entonces yo, que me gustan esas cosas, ¿qué hago? Los encaro, ¿sí? Y entonces yo he aprendido que, puedo dar coaching ya de esto, he aprendido que los tenés que encarar, tenés que decirlo, porque realmente la maledicencia es gratis, fácil, pero en el fondo es perezosa. ¿Entendés? O sea, es un hijo de puta, yo sé, a mí me dijeron, sé. En un momento decís, bueno, vení, decímelo, sentate y decímelo en la cara, o atravesá la frase, dame tu DNI, tu nombre completo para iniciarte una demanda legal. Ni eso pueden soportar. ¿Sí? Es interesante porque hemos llegado a esto. Es una cultura de descalificación personal tan permanente que cuando le tirás la carta de la ley, se frena. Y creo que va a haber muchos casos, aparte de la gente se empieza a tirar la carta de la ley. En el Colegio Universitario de Mendoza,
que es una secundaria, los pibes, varones, escrachados, contraatacaron con una demanda. Y sí. Con una demanda judicial. No es lo ideal, pero es lo que evidentemente tenés que hacer para ponerle un coto. Freno. Por eso digo que lo terrible de la cultura del escrache es que te lleva a una pérdida de las garantías constitucionales básicas o del derecho de defensa. Porque, a ver, D'Artés es posible que sea culpable, pero D'Artés ya está condenado socialmente. Sí, ya no importa si eso no. No hay forma, ¿entendés? No hay modo de salvarlo. Entonces eso es lo terrible. Y frente a esto, que en el caso de Actrices Argentinas se generó, y fue una cascada, un efecto cascada de 3 muertes, seguidas, digamos, Luz, Baravalle, Agustín Muñoz y Domínguez, mueren en días. Y mueren, es claro que aparte es justicia por video propio, ¿viste? La piba de San Pedro, que también es probable que haya sido violada. Pero ella denuncia a Domínguez y al hermano suyo, sí. Ella. El hermano no se dio por aludido. O sea que tampoco es que el escrache te soluciona, bueno, escracho a este porque sé que mañana se suicida. Tampoco, y tampoco es la solución. Yo no sé qué estará pasando ahora por el alma de esta piba que tiene que cargar con la muerte de este tipo. Sí. La verdad, y no nos olvidemos que el colectivo Ni Una Menos, cuando se ahorca Omar Pacheco, el director de teatro, en la edición de Página 12, inmediata, a horas de la muerte, dice: nos tiraron un muerto. Es la misma frase que usa María Pía López, ¿se acuerdan de aquella socióloga muy invitada a 678, de Carta Abierta? La misma frase. O sea, una falta de empatía básica, de piedad mínima. Pacheco no tiene ninguna denuncia judicial. Es probable que sea un psicópata o que haya sido un psicópata. Es probable que haya habido algún intento de abuso, pero ya no lo podemos probar además. Entonces el sistema del escrache, que está muy vinculado a este mundo líquido de las redes, que te vincula muy fácilmente y te hace creer que además, sí, yo sé quién es este. Bueno, ayer me pasó algo muy loco. En la Carta Abierta las reacciones, bueno, son múltiples, ¿no? Desde algunas que, bueno, a un grupo de chicas les tuve que decir, bueno, Simón de Beauvoir se está revolcando de su tumba, cuando deje de dar vueltas les mando un beso. Que decir, eran básicas. Hasta una mina que aparece y me dice: yo soy autora de teatro, gané el premio de humor teatral de la biblioteca de Zapala, yo había sido uno de los mencionados, había recibido una de las menciones. Entonces ella cuenta esto y dice: yo fui maltratada por ese grupo. Yo no la conozco, nunca la vi en mi vida, porque precisamente ella, porque había tenido un problema con un jurado, jamás apareció, jamás pude decidir nada. ¿Qué voy a decidir yo si era uno de los premiados? ¿Entendés? Simplemente me junté con los otros y fuimos. Y tengo mails, por supuesto recibió 30 reacciones, diciendo: ¿por qué esta persona es coherente entonces? Como que yo había estado en ese grupo de maltratadores, que éramos hombres, y esa muestra, digo, esto nos lleva a la locura. Esto nos está llevando a la locura. Y después, ¿qué hay que hacer? Saquémoslo de lo personal y vayamos atrás a dónde empieza esta ingeniería social. ¿A dónde empieza esta ingeniería social? Que es una ingeniería, es bastante y yo tengo mis fácil, ¿no?, de ver. nociones de dónde viene todo esto, ¿no? De ciertas usinas ideológicas que no son propias de estas latitudes. Sí, no, igual eso se sabe a nivel mundial. El tema es que cómo en cada lugar lo tenemos que administrar. Primero, hay una cosa que me parece que es fundamental entender en este momento. Hay un microclima también en todo esto, que se da en Capital Federal, básicamente. Buena observación. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y más que nada vos, por ejemplo, que vivís en Cabo, o sea, que tu clima permanente es este. Yo te puedo asegurar, yo vivo en Lomas de Zamora, y estas cosas no pasan. Yo el 5, ahora el sábado, fue el desfile de Reyes, y lo voy a llevar así como a ver de qué manera podemos equilibrar todo esto que está pasando, para entender que parece más grave de lo que es en un montón de cuestiones, pero nos permite el poder salir, el ver las cosas con distancia para entenderlas y ver de qué manera las podemos llevar adelante. Sábado a la noche, Lomas de Zamora, el segundo municipio con más gente, o sea, 1,5 millones de personas viven en Lomas de Zamora, yo una de ellas. Voy con mi hermana y con mi nena a la plaza del centro, habían cortado la avenida principal, Hipólito Yrigoyen cortada, miles,
pero miles, de verdad, miles y miles de personas en la calle, en la plaza, por todos lados, caminando y todo. Yo estoy llegando, estaba todo cortado, me tenía que encontrar con mi hermana, estoy llegando, voy caminando para dar la vuelta, para llegar a la avenida, y pasa un grupo de familia caminando por la calle con unos nenes, no sé, de 7, 8 años cada uno, unos 10 nenes más o menos, y vienen todos saltando, caminando por la calle y cantando. Y se empiezan a mirar entre ellos y empiezan a cantar: Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Y yo pasé para el lado y me empecé a caer de risa, los miré, los aplaudí y todo, y después se cebaron entre ellos y empezaron a saltar, ¿viste? Como gay, y los padres se cagaban de risa. O sea, pueblo, ¿no? Esto para que empecemos a ver qué es lo que yo estaba viendo. Pueblo. El pueblo en la calle celebrando los reyes. Niños, por todos lados. Doy la vuelta, me estoy acercando para donde estaba el escenario principal, porque estaba todo cortado, estaba vallado y todo por el tema del tránsito, y llegamos medio tarde, pues entre mi nena se durmió, bueno, no importa. Cuando estoy llegando habían hecho la representación, que esto es histórico, el desfile de Reyes de Loma de Zamora es histórico, siempre participan los bomberos, siempre se hace desde que yo tengo memoria y mucho antes también, y cada año mejor. Estoy llegando y cuando estoy llegando están haciendo la representación de la entrega de los dones al Niño Jesús, ¿no? Están los 3 Reyes Magos en el escenario, hablando bueno, ahora se le entregan los 3 dones al Niño Jesús, y todo el mundo, o sea, los nenes tirándose espuma, los padres jodiendo, no sé qué, y yo caminando hacia allá. Y cuando estoy llegando, pasa esto, toma la palabra el obispo de Lomas y empieza a hablar, el obispo. Bueno, pasa esto, bueno, y recordamos la fecha, papá, y empieza a hacer política, Y esto es cuando hablamos del tema de la batalla cultural de copar las instituciones. ¿Desde dónde tenemos que hablar? El obispo, hablándole al pueblo, es una institución en sí misma, es una persona que tiene la capacidad de ser escuchada por aquellos que tal vez a nosotros no nos escucharían, pero a él sí. Entonces, ¿qué pasó acá? Éramos miles de personas, cada uno con sus creencias, no importa porque lo personal no es político, pero estábamos ahí reunidos por algo, por un sentimiento popular. Era una reunión del pueblo por el pueblo en celebración de algo que tal vez no todos entienden, pero que todos comparten. Porque el tema es ese, no lo entienden todos, pero entienden todos de repente qué pasó con Reyes, quién era Jesús, pero lo sienten como algo que está bien. Y el obispo, mientras está hablando, deja de hablar de Jesús y empieza a hablar de lo que nos está pasando, y empieza a hablar de que nos tenemos que unir como pueblo, que los trabajadores tenemos que salir porque la situación del país y esto y lo otro. Y parecía que estábamos escuchando a un político hablando, dando un discurso, una oratoria impresionante. No lo llegué a ver al obispo. Si voy a la catedral lo cruzo. O aparte de eso, es un tipo que vos podés acercarte y decirle, quiero hablar con usted. Y está todo bien porque está ahí. Vos vas a la iglesia, a la catedral de Lomas y está ahí. Y dio un discurso imponente y terminó de darlo y empezó a rezar el Padre Nuestro. Y todos, no te digo todos los miles que estábamos ahí, pero muchos rezamos un Padre Nuestro. No importa si crees o no, lo hicimos porque sentíamos que teníamos que hacerlo porque era una cuestión de respeto. Terminó eso, bueno, la felicidad, el pueblo, no sé qué, nos damos vuelta y el municipio empieza a estallar en colores, fuegos artificiales, música, celebra la vida, no sé qué, esto, el otro, no, pusieron la de Marc Anthony, esta, voy a reír, bueno, todos bailando, todos tirando espuma para el aire, llovía espuma, hermoso, una cosa maravillosa. ¿Qué quiero graficar con esta historia así muy particular, muy linda, muy de Reyes, muy de la fecha? Que no está en todos lados pasando esto. Yo no vi un solo pañuelo en todo esto que te estoy diciendo, de ver miles y miles de personas con niños, grandes, chicos, todos corriendo, tirándose espuma, los nenes chiquitos tirándote espuma. No vi un solo pañuelo en todo esto. No existía, porque a nadie ahí nos importaba eso. No era importante, no existe. No, bueno, aparte pequeño detalle, lleno de niños. ¿Cómo vas a ver un pañuelo ahí? Lleno de niños, lleno de niños, todos. La representación del asesinato corriendo. De los niños. Bueno, pero incluso hay chicas, a ver, porque en todo esto hay mujeres que creen que esto es noble y que en toda esta volada, yo creo y sé y tengo buena fe en esto, ¿no? Que hay muchas mujeres que realmente creen que es una causa que hay que defender de esta manera. Y me parece justo, porque yo estoy a favor del aborto legal y seguro, no gratuito, y eso es un capítulo aparte.
pero entiendo que debe haber un montón de gente con buena fe en todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Si nos ubicamos en lo que los medios hegemónicos nos quieren comunicar, y pareciera que estamos todo el día hablando de esto, que todo el día pasan dos cosas que son los ejes principales que va a tratar el gobierno, y hoy lo estaba escuchando a Leuco decir, el gobierno se va a basar en eso porque de economía no pueden hablar. Sí. Van a hablar de seguridad, es de lo único que van a hablar. Entonces, van a hablar de seguridad, prendés la tele, asesinaron a uno, golpearon a otro, afanaron a otro, te muestran 20 horas el tema del sueco, sí, ¿entendés? Sí, están con el sueco. Pero, a ver, si vos haces la minuta de todo eso, te están mostrando 10 cosas y nada más. Sí. Me quería detener en algo. El relato es hermoso. El relato que hiciste es hermoso. Y es emocionante, aparte de escucharlo. Yo lloraba. Yo todo esto estuve llorando todo el tiempo. Uno iba camino a. Pero vos fíjate que hay características muy marcadas. Apareció lo comunitario, la organización, la comunidad organizada. Sí. Lo comunitario, lo cristiano. Sí. Estoy haciendo hincapié en esto. Lo religioso. ¿Sí? Y lo religioso, en el sentido que vos lo acabas de definir, eso fue lo que más me emocionó, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el tipo hizo algo absolutamente laico y político y lo terminó con el Padre Nuestro. Claro. Que es como, hay cosas que terminan siendo símbolos casi universales. A veces, cuando uno ve Casablanca y todos cantan la Marsellesa oponiéndose a los nazis, se te vuelve a poner la piel de gallina. ¿Por qué? Porque es un símbolo universal. ¿Entendés? La marcha peronista ya trasciende el peronismo. Sí. Además de que es un canto del pueblo argentino, es un canto de lucha, de fe y de esperanza. Y el Padre Nuestro aparece, en tu relato aparece así. Claro. Aparece de la misma manera. Que de pronto, ese quiebre, estamos haciendo casi una arenga política, toda esta multitud, pueblo, y conurbano, ¿no? Comunitario, cristiano, religioso y conurbano. Porque el conurbano tiene una cultura que es única. ¿Sí? Y alguien que viene del conurbano como yo, está condenado a vivir en capital. No estoy condenado porque a pesar de todo es una bella ciudad con una historia tremenda, pero es otra cultura. ¿Sí? Es cierto lo que decís. Sí. Es cierto lo que decís. Me parece que los núcleos, no casualmente los núcleos políticos más deficientes del progresismo, del kirchnerismo, son muy permeados por toda esa cultura urbana, claro. De Palermo Hollywood, sí. Por todos estos clichés, por todas estas... Pero porque no tienen justamente la sustancia del barrio. Sí. Yo, nací en Lomas, viví toda mi vida en Lomas, salvo los años que me fui a Uruguay. Y ahora vuelvo y veo todo esto y digo, es igual que cuando yo era chica, solo que uno tiene que tener algunos cuidados más porque hay más gente, porque la situación cambió, porque son otros tiempos. Pero lo cierto es que ese desfile al que yo iba cuando era chiquita y que ahora puedo llevar a mi nena, es chiquita, es igual, más lindo, incluso más lindo, mejor organizado, con los reyes regalando regalos. Claro. Los reyes regalando regalos, no, ojo, y esto no es un detalle menor, porque dicen el dogmatismo y no sé qué, pelota, ¿sabes? La felicidad de los nenes de ver a los reyes disfrazados ahí, que te den un regalo, no importa lo que es, porque no importa después lo que abras, si es un chupetín o si es un camioncito o lo que sea, no importa, el hecho es la magia de eso, ¿no? Que incluso sin que yo le esté inculcando a mi nena esto y lo otro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la representación de lo popular y de la tradición englobada en esto, que no sucede en Capital Federal, porque justamente lo que quieren borrar y lo que quieren desdibujar es esto, ¿no? El contacto de la persona y del que vive ahí con la realidad del pueblo. Está desconectado del pueblo absolutamente. Se daba en Capital Federal. Pero lo fueron cuando empezaron a sacar los carnavales de la calle, lo fueron cortando justamente con este propósito. Hoy todo pasa de esta manera, porque justamente hicieron olvidar que estas cosas eran naturales. Bueno, lo que estás contando es, en el conurbano hay lazos comunitarios que no se pueden romper. No, de ninguna manera. Y en Capital se gestiona el tiempo y el espacio tratando de conseguir un orden social y disciplinado. Sí, claro. Y hablando de tiempo y espacio, vamos a pasar a la primera tanda publicitaria, entre comillas. Y pobrecitaria.
de vago a la internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Sueño ir por Buenos Aires y con Saba tomar un café para volar un ratito con las alas de Gardel. Un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Tuzango Buenaedo. Anda directamente donde están los presidentes. Por eso en Moreno 411 y Defensa, en una pensión mugrienta se alojó este cabeza. ¡Ah! Cuando no hay opción el pueblo sufre y se la banca, y aunque es medio quedado siempre irá para la plaza. La plaza es de los años y de las madres santas que buscan a sus hijos y los seguirán buscando. Es parte de la historia, es parte de la sangre. Le doy una limosna a Martín Fierro y al Quijote, que están cansados de luchar pidiendo en Plaza 11. No me trates como un dios, soy solo un bolso que hace show. Extraño a mi vieja en el síndrome del batón. Soy un muñeco roto junto a la Biblia y el calefón. Podrido que quemó el jardín florido y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino. Sabemos que este pueblo aún vive de promesas. Las minas argentinas fueron más después de Eva. De que las hay, nunca tendrás tu calle al Sogaray. Cómprame, soy barato, canto gratis por los barrios. Como no entro en tu target, no me pases por tu radio. Yo digo cárcel y castigo a los corruptos y asesinos. Si la ley no alcanza, sos persona que no es grata. Me hice ateo, nomás vi que la usó mi Dios para matar. Que le echas la culpa a bolivianos y a peruanos, a los que cortan ruta o están sus tierras reclamando. No seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario. Se sienta cualquier mesa a negociar la sangre nueva. Soy un guerrero más del cerro que está quebrado. Estoy para el mangazo, soy el ídolo de los quemados. No sé muy bien a dónde voy, misterios tiene la canción. Me gusta la tranquilidad de un cementerio viejo. Temele a los vivos, nunca te harán daño los muertos. ¡Ah!
bienvenidos nuevamente a Quiero la Revancha. Vamos a seguir desarrollando un poco esto que estábamos hablando antes, ¿no? De cómo los microclimas nos afectan y cómo nuestro rol de justamente de comunicar tiene que ver con esto de entender por qué pasan las cosas, por un lado, cuáles son los objetivos, esto que estábamos hablando un poco de dónde vienen de las usinas internacionalistas, corporativistas, pero a la vez también quiénes levantan el guante, por qué, con qué interés y cómo lo mediático, la mediatización de esto ayuda a que se propague, ¿no? A que parezca algo como generalizado. Bueno, un poco hablando de esto, de lo mediático y de quién recoge el guante, es que es un ejercicio de que ni siquiera hay que ser periodista, no hay que ser, qué sé yo, María Seoane para... mucho menos, bueno, sí, o sea, se puede hacer tranquilamente. No es un ejercicio muy complicado, o sea, vean todos estos medios, ¿no? Como Anfibia, como Página 12, como todos estos medios que promueven estas ideologías posmodernistas. También hay que recordar quién fue quien agrupa todas estas filosofías o estas concepciones filosóficas en un sistema filosófico. Fue Lyotard, que escribió un libro en 1987 que se llama El posmodernismo explicado para niños, donde lo dice muy claro, que él quiere que este sistema filosófico sirva como base de las democracias liberales de Occidente. A todos estos medios que promueven todas estas ideologías posmodernistas, ¿a quién responden? Porque se la dan mucho de anticapitalistas, antiimperialistas, y uno tiene que ver, ¿no? En estas páginas dice quiénes son las fundaciones que los apoyan. Cuando uno entra a la página de estas fundaciones y va a la parte de aliados o a la parte de la sección de quién los financian, porque aparte te lo dicen ellos mismos, ¿quién los financian? El FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Open Society, Fundación Ford. Eso es el capitalismo y el imperialismo puro y duro. O sea que son anticapitalistas, pero lo financia el capitalismo. Son anticapitalistas, pero tienen alto negocio, altos kioscos también de venta de productos de ellas, de cosas para mujeres, de cosas para mujeres empoderadas, de cosas para mujeres empoderadas y trabajadoras, de cosas para mujeres empoderadas, trabajadoras, feministas. Mirá cómo nos ponemos la remera. Sí, bueno, por eso hay un gran negocio acá detrás de todo esto, pero lo más grave no sería el negocio, porque de última ganar guita no está mal, a mí no me parece mal que la gente quiera ganar plata. No, pero honestamente. El tema, pero también es honesto, porque de repente sí, vos pagás impuestos. La honestidad intelectual. La honestidad es algo que está muy sobrevalorado en cuanto a todas estas cosas. El tema no es la honestidad, sino el ser consecuentes. Si vos querés ganar guita y honestamente, o sea, haciendo las cosas bien, está bárbaro. Ahora, no son consecuentes porque están haciendo algo que se supone que están queriendo combatir. Entonces ahí está el ruido que nos hace. Por eso esa es la crítica que vamos a hacer. Pero el tema, eso ni siquiera es grave, porque en todo caso hay un negocio floreciente que de repente, yo qué sé, a mí no me molesta el trabajador que está en el tren vendiendo los pañuelos, porque yo sé que la causa no cambia en nada, pero esa persona con el pañuelo se hizo 50 mangos, yo qué sé, no me parece mal en todo caso. Lo que es grave es lo que estabas hablando antes, con respecto a esto de la cultura del escracho, o sea, que de todo esto, que cuando uno sacude el tamiz, ¿no? ¿Cuál es la mierda que queda? ¿No? Y cuál es la que pasa y bueno, ya se diluye y de repente es una moda y pasa, pues todas estas cosas mercantilistas en todo caso van a pasar. El tema es qué es lo que nos va a quedar. Nos va a quedar esta sensación de que vos haces cualquier cosa y cualquiera te puede acusar y dejar un precedente que después difícilmente sea borrado o sea cambiado. Entonces, me parece que ahí está como lo grave de lo que tenemos que atender de todo esto. No tanto el negocio, las palabras y todo esto que, bueno, lo podemos discutir para entenderlo, pero lo grave es esto, lo que decías antes, de cómo después esto termina en que hay gente que se mata por estas cosas. Claro. Yo creo que el tema es se ataca directamente al vínculo individual más cercano, se ataca, se rompe. Lo que hablamos recién el ejemplo tuyo del relato tan lindo, el tema de Lomas de Zamora, hablamos de lo comunitario, etcétera. Bueno, ahí hay vínculos.
ahí hay vínculos, ahí hay discursos que están agrupando. Y la cultura del escrache lo que hace es precisamente aislar. Y fíjate que convierte a cada uno en un gendarme del otro. Okay. Y esto es lo que le pasa, por ejemplo, el caso de Agustín Muñoz es el más dramático porque aparte es el pibe y es el más inocente de todos. ¿Sí? Cuando el pibe había ido a un escrache, a una marcha, ¿sí? Y la madre era feminista. Y la otra pibe, o sea que el pibe también era feminista. ¿Se comprende? Feminista. En estos términos, digamos, en los que cualquiera ya adscribe y tiene el carnet. Y la chica que lo denuncia también. Es más, a mí me llega una versión que dice que en realidad el pibe había colaborado a que escracharan al novio de la piba y entonces la piba inventa la denuncia falsa de abuso sobre él. ¿Se comprende? Es decir, creaste ahí una cultura de la sospecha, de la mentira, de la delación, que se naturalizó. Por eso vuelvo a mi carta, en que uno de los objetivos es, hola, está pasando esto y ustedes no lo están advirtiendo. Yo no vengo, como evidentemente se lee la carta, a decir, yo estoy en contra. Yo estoy en contra de que se denuncie a un abuso. Es más, te dicen, vos estás a favor del violador. ¿Sí? Pasaba con Fernando Cuesta Garzón, que es el primer caso de un suicidio. Cuando vos decías, es un espanto que alguien pueda denunciar por las redes con un nombre que no es el oficial y en una página que ni siquiera tiene la consistencia de una página dedicada a denuncias, que de todas maneras igual en ese caso puntual habría que preguntarle, por ejemplo, a Julieta Dorio, que ella dice que conoce a la chica. Ajá, no sabía. Ella dice. Qué interesante. Ahora, nadie la conoce, pero ella sí. Así que a Camila Bambarde, vamos a ponerle nombre. Pero digo, cuando vos, porque el caso fue una novedad, cuando vos decías, esto es un espanto, te decían defensor de violadores. Te estampaban el sello directamente. Y es muy tremendo, porque todos estamos bajo sospecha. Mira, acabo de recordar que hay una actriz que ha recogido innumerables testimonios de mujeres maltratadas y violadas, que se llama Zuleika Esnal, que ahora se hizo bastante conocida por ese video que anda dando vueltas, en la que yo ya le he perdido todo el respeto, la respetaba mucho, la verdad, porque me parece que ese trabajo era muy noble, y ocurrió porque empezó simplemente a escuchar a una u otra mujer y terminó escribiendo un libro. ¿Está bien? Lo que vos decís también, está bien, terminó haciendo un negocio, pero no está mal. Pero el tema es que lo que está haciendo ahora es degradando, como decíamos antes, las garantías a la defensa, diciendo, por ejemplo, cuando el abogado dice el 96% de los casos de violación son condenados, los que llegan a juicio, obviamente, no, el drama es que muchos ni siquiera son denunciados. Entonces, esta chica, a ver, tenés el caso de ella, tiene un libro, es una gran defensora digamos, de las mujeres, hace una obra de teatro basado en el libro y en los testimonios, se llama Piel de Cordero. Cuando ocurre el caso Cuestas Garzón, osó decir que le parecía un espanto que hicieran esto. Los ataques que recibió fueron terribles. A partir de recibir estos ataques, ¿qué hace esta chica? Evidentemente se encierra mucho más en la posición más dogmática y termina hoy, a un año después, diciéndole a este abogado que es un cara dura, que es un chanta, que es un sinvergüenza y que por algo defiende arte. Y que la justicia es patriarcal. Y decir la justicia es patriarcal es, bueno, la misma chica... Es una estupidez. La misma chica dice... Una cosa divorciada de la sigue realidad. Diciendo que a Lucía Pérez la empalaron. Y sabemos... Se cagan el fallo, se cagan los médicos. Se caga, por supuesto. Entonces, fíjate, pero cómo incide... Se cagan en los forenses. Yo creo que incide muy claramente, esto, el primer episodio de Cuestas Garzón, la defensa que ella hizo, que apenas esbozó, por la cual la atacaron muchísimo, lo que hizo fue cerrarse mucho más. Y de hecho les cuento, pues esto es muy, solamente yo sé estas cosas, pero me pasa, en un don y una maldición, me cruzan los episodios. Yo estaba trabajando con una actriz que hacía Piel de Cordero, Antonia de Michelis. Estábamos preparando una obra, estábamos a un mes del estreno. Cuando empiezan a arreciar una serie de rumores sobre mí, la actriz no lo soportó. No lo soportó y yo dije, no, mirá, empezó a sospechar y dije, no, lo cortamos acá.
¿Se entiende cómo es una cultura de, insisto, delación, sospecha, en donde vos te convertís en gendarme y donde el otro se convierte en un enemigo? ¿Sí? En donde de pronto tenés el círculo del perro apestoso, lo tenés alrededor y estás completamente aislado. Es la cultura de la paranoia. Es la cultura de la paranoia. Y la paranoia, que la paranoia es un nombre coloquial. ¿Cómo se llama en psiquiatría a lo que nosotros definimos como paranoia? Trastorno delirante. Claro. Sí, pero aparte que, o sea, lo que instalan es que seamos nosotros nuestros propios policías, o sea, que la represión nos la impongamos entre nosotros mismos para justamente generar un desorden, un caos, un desequilibrio en el conjunto, que volvemos a lo otro, ¿no? En principio, hasta ahora, es un microclima que se vive y que no ha bañado a toda la sociedad argentina, más allá de lo que los medios quieren imponer ahora. El objetivo es imponerlo porque justamente el propósito detrás de todo esto, más allá de los propósitos internacionales, corporativos, todo esto que ya sabemos que tiene que ver con la movida, también hay un interés político en esto que está siendo capitalizado, que tiene que ver con que si nos asustamos entre nosotros, si desconfiamos del vecino, si desconfiamos del amigo, Exacto. del pariente y de todo el mundo, entonces ¿en quién podemos confiar? En nadie. Alguien nos tiene que venir a salvar, alguien tiene que venir a poner orden. Y ahí es cuando viene la política que van a implementar a partir de ahora como única y exclusiva estrategia electoral, porque no tienen otra cosa que hacer, que es el tema seguridad. Ya la están viendo a Bullrich, la están sacando a hablar a ella, le están dando elementos, le han dado, de hecho, el Ministerio de Seguridad ahora ya es de Seguridad y Justicia, o sea, le han aumentado el rango de poder y de capacidad de decisión a una sola persona, que además es agente, ¿no? del Mossad y de todo. Y recordemos ese dato así preciso, ella es la mujer de Guillermo Yanco, que los dos responden a UNO América, una de esas organizaciones golpistas de las que hablábamos recién, y a la NED, no me acuerdo cómo es el rango, cuál agrupa cuál de las dos, cuál es entidad madre, digamos, y Guillermo Yanco era el director del Museo del Holocausto junto con Claudia Bruch. Cuando dejaron de serlo, ¿saben quién es el director actual? Si no cambió hasta ahora, Marcelo Mindlin. Digo, es interesante estas cosas para poder hacer una lectura. Eran además socios, Bruch y Yanco, en la agencia Vis a Vis, que es una agencia que responde también a la misma ideología, digamos, y que es gran proveedora y sponsor de los programas, mejor dicho, la municipalidad es sponsor de Vis a Vis, el programa de Vis a Vis. Muy bueno, pero está todo vinculado. El tema es que justamente donde toca sale pus. Claro, pero es que está todo tan vinculado, está todo tan bien aceitado para ellos. O sea, el circuito de relaciones y vínculos está tan perfectamente orquestado que hoy llegamos al último año de gestión de esta administración de oligarcas, en la que ya tienen que pasar a la siguiente etapa después de la desestabilización y del desguace del Estado que hicieron, del descontrol social que han impuesto, del descalabro económico, social, cultural que han impuesto. Ahora tienen que ir por la propuesta superadora de esto, obviamente siempre viniendo desde el mismo lugar, que es el tema seguridad. Toda la campaña de ellos se va a basar en el tema seguridad. Sí. Y esto es muy está muy vinculado a lo que pasó en Brasil. Claro, en la seguridad, pero no solo en la seguridad, en la restauración de ciertos valores y principios de la sociedad civilizada. Sí, una militarización solapada. Pero justamente viene, por eso hay tipos también como Olmedo, que no solo te venden el tema de la seguridad, del regreso de la colimba, sino que son o se quiere erigir como defensores de los valores cristianos, de valores y principios cristianos de una sociedad civilizada, cuando en realidad aparte es interesante también analizar esto que está diciendo, porque a ver, leyendo a Alexander Dugin, que saben que es el teórico en el que Putin ha basado muchas de sus políticas, el tipo propone una cuarta alternativa política, ¿no? Superadora de el marxismo y fascismo, que fueron las respuestas al liberalismo, que fueron derrotadas, y el liberalismo que hoy es una especie de existir. No, vivimos siendo liberales casi sin darnos cuenta, todos, un modo de vida liberales. Bueno, acá es interesante empezar a advertir esto. Dugin dice que el regreso al nacionalismo y a determinados valores y tradiciones es lo que va a salvar
a las sociedades en un mundo multipolar, que cada cual vuelva a sus tradiciones. El problema es, Pando y Olmedo están hablando de otras tradiciones. Ya, sí. Están hablando de una caricatura de tradición. ¿Sí? Y vamos hacia eso. Y, por ejemplo, esto que hablabas recién vos, el tema de, vamos ahí, a caer, el bolsonarismo, ya le llaman, ¿viste? Ya es como, o la bolsonarización. Es una categoría nueva. Claro, es que fue, hoy está siendo tomada como ejemplo por varios medios en el mundo como la gran revolución democrática liberal. Claro, es terrible. Es terrible. Y fíjate que la ideología de género funcionó perfecto para que Bolsonaro pudiera ascender. Es muy loco. A mí me hace acordar mucho, ¿se acuerdan del dibujito de el coyote con el perro cuidador de ovejas, que los dos iban y marcaban tarjeta? Son muy jóvenes. Marcaban tarjeta, entraban, se cagaban a trompadas, y cuando volvían se iba cada cual agarrado abrazados. Funcionan juntos, son socios, la ideología de género y Bolsonaro. Mira, yo le había hecho escuchar a Romina ayer. Estoy escribiendo la editorial para enero de Revista Insomnio, y en una parte pongo, qué sé yo, por ejemplo, un tipo que es un gran defensor de las libertades individuales, de los derechos humanos, entre comillas, y tienen, sin embargo, el mismo programa económico que otro tipo que es antifeminista, como le dicen ahora, antiderecho. ¿De qué estoy hablando? De Trudeau y de Bolsonaro. Por un lado tenés al gran liberal que vende esa imagen bucólica con la camiseta blanca remangada, viste, bien afeitadito, pelo cortito, y tipo que es un gran liberal, no solo en la cuestión económica, sino en la cuestión de la concepción política, la teoría política del liberalismo, por un lado, ¿no? Un tipo de avanzada, progresista. Por otro lado tenés a Bolsonaro, que es, como le maldicen ahora, es fascista, entre comillas. Sin embargo, los dos tienen el mismo programa económico, punto por punto. Es exactamente lo mismo. Solo que con las diferencias de ser aplicado en un país como Canadá, con los recursos que tiene Canadá, y en un país como Brasil, con los no recursos que tiene Brasil, porque tiene recursos, pero que están en manos justamente de países como Canadá, como Estados Unidos, como todo el mundo sajón, ¿no? Y tiene que ver con esto que decís, o sea, es eso, o sea, trabajan en conjunto. De hecho, justamente lo que buscan es esta reacción cuando exacerban tanto estos colectivos, que aparte hay que entenderlos. Trabajan sobre terreno sembrado igual, ¿viste? Sí. Fíjate lo que ocurrió en estos días cuando la ministra de Educación de Brasil dice, bueno, es muy sencillo, ahora vuelven los chicos al azul y las pibas al rosa. La respuesta de Caetano Veloso, detalle, lo dice y en la foto aparece la bandera del Estado de Israel. ¿Sí? La ministra de Educación eso lo es dice. más importante. Y la respuesta de Caetano Veloso es salir en un video vestido de rosa. Es decir, este artista enorme, gigante de Brasil no entendió nada. No. Entonces, también tenemos que caer en la cuenta que gran parte de la producción cultural y artística del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX, en su empalme ideológico y político, estuvo equivocada, o fue muy liviana, o estuvo muy dirigida a determinados sectores con los cuales, por más que hayan creado una poética enorme, hermosa, no pudieron entender la realidad de su país. Es que ese propio juego de la hegemonía y la contrahegemonía que se ha dado no solo durante el siglo XX, durante gran parte de la historia de la humanidad. Acá, o sea, se hicieron endogámicos, hablaron entre los propios, como nos pasó acá a nosotros. Caetano sigue con esa pelotudez, sigue, ay, Caetano, no sé, Caetano siempre se viste de rosa. No tiene nada revolucionario que Caetano Veloso se ponga una remera rosa, ¿entendés? No cambia nada. Ahora, ¿qué pasa? Él cree, y él de buena fe seguramente cree que está haciendo algo en respuesta a eso, pero el tema es que le sigue hablando los propios. Los que ven a Caetano Veloso respondiendo eso desde afuera dicen, ¿qué hace este pelotudo? Pero además, o sea, no le hablan a nadie más que a los propios. Vos podés pensar que Caetano Veloso, bueno, pero es un artista y no tiene, yo creo que sí que tiene la obligación. No, tiene la obligación de entender en qué contexto está hablando, si no, no te metas. Y, peor todavía, Haddad
dice que el pueblo brasileño está afectado de antiintelectualismo, ¿vale? Pero carta abierta está aplaudiendo y le agita la inscripción en la mano, porque realmente le dejó, además, tendido un tuit perfecto a Bolsonaro, y la verdad es que no tiene que coincidir con Bolsonaro. El tipo dijo, esto es la forma en la que el PT no se hace cargo de su derrota. Claro. Exacto. Claro. Y la falta de cintura política y la soberbia. Mucha soberbia. Pero aparte Bolsonaro lo que tiene, más allá de por el tema es entender el fenómeno como algo cultural, más que lo que vaya a ser en el plano económico, porque lo que decías, el ejemplo con Canadá, es perfecto, porque en Canadá, al contrario, Trudeau es pro todo eso, es pro ideología de género, se pone la bandera, abraza las marchas, va a todos lados y va a implementar el mismo plan que un tipo que hace todo lo contrario, o sea, les chupa un huevo, es solamente, o sea, según en qué sociedad se nos cagan de risa, nos toman para la chacota constantemente. Creo que lo dije en el piloto, lo dije en primer programa y lo vuelvo a repetir, se nos cagan de risa y nos toman para la chacota. Claro, pero es que es para la gilada eso, no tiene que ver con cuestiones que importen. A nadie le importa todo esto, a ellos no les va a importar porque lo van a hacer igual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo escuchamos a Bolsonaro, y yo de hecho hace un tiempo subí un videíto de una mina que lo subió toda indignada, una entrevista que le hizo Helen, no sé qué, y que la mina le entrevistaba a una mina que es feminista en Estados Unidos y lo entrevistaba, viste, que le hablaba y lo miraba como indignada, y yo lo escuchaba al tipo, y lo escucho a Bolsonaro, más allá de las barbaridades que dice, y el tipo transpira sentido común. Sí. Habla lo que puede hablar cualquier vecino en una charla en la carnicería. No habla complicado. Y aparte hay una cuestión puntual de Bolsonaro. Bolsonaro tiene una coherencia intelectual en su trayectoria que es lo que en parte también le da la vara ante la sociedad. Claro. El tipo viene diciendo las mismas cosas hace 20 años. Claro, pero lo que decíamos antes es que realmente la ideología de género también termina en esa avanzada estética inclusive. ¿Entendés? Y me vino a la mente una anécdota que me contaba, o es una anécdota en realidad, es una reflexión de Gabriel Fernández, ¿no? Del enorme Gabriel Fernández. Decía, mira, Carlos, esto antes de que eligieran a Bolsonaro, cuando fue la marcha del Elenau. Mi mamá es peronista, absolutamente peronista, pero es una señora que se pone los zapatos y el vestido para ir al kiosco. Esta señora que ves acá y me mostraba, una mujer en bolas, pintada en Brasil, dice, esto la espanta. Claro. Esto la espanta. Y en ese relato está definido, está sintetizado exactamente lo que estamos hablando, ¿entendés? Y aquí no se dan cuenta, por eso perdón que vuelva a ser tan autorreferencial, pero no en la carta abierta, sino en el debate con la diputada Ferreira, te digo, esta estética es rechazada por el pueblo argentino, se lo pongo después en mayúscula, a ver si se da cuenta. Porque no están, claro, vos hablás, Romina, del efecto endogámico, la clase dirigente, la clase política, está siguiendo en esa burbuja y no lo advierten, Por eso también nosotros vamos con un taladro antiburbujas. Sí, es que cuando podamos salir de la burbuja es cuando vamos a poder dar respuesta a todo esto, y es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Empezar a dar respuestas, dejar de analizar tanto y empezar a dar herramientas para que esto definitivamente sea algo de lo que podamos salir. Perfecto. Y si quieren herramientas, vamos a buscar un auspiciante que venda herramientas para la próxima tanda publicitaria. Volvemos enseguida con Quiero la revancha. Evil, filthy porn, be Christian and God will set you free.
regresamos a Quiero la revancha, tercer bloque, y bueno, después de todo lo que hablamos en los bloques anteriores, todo nos remite a un tema, ¿no? Que es esto de la bolsonarización de la política, o de la derechización de la política, si se quiere decir también de esa manera. Y tenemos en línea a un invitado muy especial, Javier Pérez Nieto, desde Madrid. Mucho gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a la concurrencia. Bueno, contame un poco qué es Vox. Vox. Bueno, Vox es un partido que en España, porque yo soy de Madrid, de España, ¿vale? Está teniendo un auge en base al descontento popular con las políticas o las actuaciones políticas que los gobiernos anteriores o partidos precedentes han llevado a cabo, tales como puedan ser la violencia de género, mal llamada violencia machista, algo muy habitual o muy de modé en el modernismo protestante y sobre todo en el mundo anglosajón, que bueno, se ha esparcido por el mundo, en base a las ayudas, a la inmigración y tal, que ya han dejado de ser ayudas, sino que, bueno, en España está habiendo un problema con eso, y pues en base a una serie de criterios, pues como es la unidad nacional, tras este golpe de Estado encubierto que, bueno, la Generalitat catalana pues, ha dado en connivencia con el propio gobierno de la nación. Es una cosa rocambolesca, pero así ha sucedido. Y, bueno, pues Vox es un partido que, en principio, surge para combatir estos desmanes, amén de los típicos como la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y contame un poco, a ver, vos estás al corriente, por ejemplo, de lo sucedido en Brasil con Bolsonaro, que también llega al poder por el descontento de la sociedad brasilera con las políticas del PT en cuestiones de género también, de toda esta cuestión, ¿no? De la seguridad. También de la cuestión de la seguridad, y él llega a partir de lo que fue esta marcha Ele Now de las mujeres en contra de él, y ahí obtiene el 7% que le faltaba para llegar a la presidencia. ¿Estás al corriente? Estoy al corriente. ¿Se podría decir que Vox tiene un discurso parecido al de Bolsonaro o no? Bueno, lo tiene parecido en tanto que sí que existen unos puntos de convergencia. Claro, la situación brasileña no es la misma que la española, pero sí, así grosso modo, el descontento generalizado que hay con respecto a los temas a nivel global, como ya he dicho antes, con un origen claro, pues es más que evidente. Vamos, de hecho, el que Trump ganara las elecciones se debe precisamente a eso, al hartazgo con respecto a según qué políticas. Claro, igual yo al tema Trump no lo metería en la misma bolsa, por lo menos pues sí en base a cómo llega al poder, pero no lo que hizo después. Vale, no. Hablo de es un personaje muy particular que ha dejado a todos los analistas internacionales bastante descolocados. Claro, sí, o sea, yo no daría un duro por Trump, pero en lo que decíamos de los puntos convergentes, pues claro, o sea, Trump está ahí porque la han puesto. ¿Y la han puesto por qué? Pues porque ofrecía lo que la gente pues deseaba, que era un poco pues sacudirse el yugo de estas imposiciones que están haciendo más males que bienes. Carlos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te habla Carlos Balmaceda. Una pregunta me quedó, hiciste como una suerte de clasificación cuando hablabas de Vox, decías, un punto era el tema de la violencia de género. Lo otro, las ayudas, creo entender, que nosotros estamos tratando de decodificarlo en los términos de nuestra política. Lo de el tema Cataluña realmente no es que sea ajeno por completo a nosotros, pero es bien específico. Me quería detener en el segundo aspecto, a ver si es lo que entendí. ¿Sí? Vale, no oí bien porque se cortó un poquito la comunicación. Si me puedes repetir la pregunta. Bien, cuando nos decías que Vox hizo de alguna manera
hincapié o fue favorecido por determinados hartazgos de la población, ¿sí? Uno de ellos era el tema de la violencia de género, cómo se estaba desarrollando, y el otro tenía que ver con las ayudas, creo que dijiste. ¿Puede ser? Sí, vamos a ver. Que también hay que entender que, bueno, o sea, existe como un baremo no escrito de lo que es un inmigrante y lo que no es un inmigrante. Entonces, con fines políticos y tal cual se ha estado llevando en España, bueno, pues hay inmigrantes de primera y de segunda, ¿vale? Generalmente estos inmigrantes de primera no es el típico white anglo-saxon people, ¿no? Preparado y que funda empresas y crea puestos de trabajo. No, al revés. Sí. O sea, aquí se ha abierto la puerta pues a la inmigración subsahariana, a un montón de cosas, y están recibiendo pues unas ayudas, ¿vale? Pues, por ejemplo, por tener hijos, por escolarizarlos. O sea, que la escolarización es obligatoria en España, ¿no? Pero aún así, si los escolarizan, pues reciben. Y se están dando situaciones paradójicas en las que, bueno, hay inmigrantes que tienen que matarse a trabajar y otros que solo por tener hijos pues pueden vivir sin dar para el agua. Claro. Y los españoles, evidentemente, excluidos de todo ello. Claro, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para explicarle a los oyentes. Porque no va a faltar el que nos diga, ¿no?, que somos unos fascistas por estar en contra de los inmigrantes. No, hay que entender el contexto. No hay que compararlo con el contexto nuestro. ¿Por qué? Porque España tiene 49 millones de habitantes en un territorio que es más o menos de grande como la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos casi la misma cantidad de habitantes en un territorio que es 10 veces más grande. Por eso es importante que los oyentes entiendan esto para que no hagan un juicio de valor equivocado sobre las situaciones. Ahora los dejo continuar, perdón. Te decía, Javier, me parece muy interesante tu aclaración, porque nosotros podemos hacer aquí una suerte de traducción política. Aquí en Argentina existe lo que se llama la asignación universal por hijo, que reciben todos, o sea, es todo argentino y también todo inmigrante que llegue. No es la inmigración un problema crítico como ocurre en España. Obviamente son inmigrantes de países vecinos, y que me parecía interesante esta cuestión de cómo el pueblo español, como el español de a pie, está leyendo esta ayuda, porque claro, me parece bastante lógico, si están excluidos además de una ayuda por tener hijos, de la situación me imagino que entonces debe ser bastante crítica, muy conflictiva. Esto digo también para entender el fenómeno desde aquí, el fenómeno de Vox, ¿sí? Pues te voy a dar un dato. En España la tasa de fertilidad por mujer es de 1,1 hijo. Sí. Españolas, sí. O sea, autóctonas. En tanto que la tasa, por ejemplo, de la inmigración, vamos a llamar islámica, que bueno, tradicionalmente en España pues la ha habido, eso no es un problema, pero concretamente magrebí o egipcia, que son, vamos, bastante dados a inmigrar a España, la tasa de fertilidad por mujer es de 8,1. Claro. Entonces, claro, esto, a ver, crea un descontento en ciertos sectores poblacionales, sobre todo en los que antes dependían o percibían algún tipo de prebenda en forma de ayuda estatal. O sea, para crear un frente filofascista, ya que ha salido la palabra, pues lo único que tienes que hacer es ser paternalista. O sea, coges unas personas pues que sean, pues eso, estén en riesgo de exclusión, sean desfavorecidas, familias numerosas, etcétera, etcétera, y les das unas ayudas. Entonces, ¿qué haces para emplear ese grueso poblacional? Pues sigue siendo paternalista. Cuando abres las puertas y dejas pasar a gente que son unas minorías étnicas, que están en un riesgo de exclusión mayor, que también son familias numerosas, pues las ayudas se mueven. Entonces, ahí se crea un descontento que favorece la existencia de partidos como Vox. Claro. ¿Vox se opone a la ideología de género en qué términos? Bueno, eso es mucho decir. O sea, a lo que se opone es a la ley integral contra la violencia de género, que, bueno, el Partido Socialista, en el mandato de
Rodríguez Zapatero implementó. Porque básicamente, si bien es cierto que en ocasiones y en unas cantidades ridículas comparativamente hablando, pues existen dentro de la violencia doméstica pues lo que llaman feminicidios, ¿no? Aunque no solo. Esa ley se ha convertido en un instrumento de persecución del hombre solo por haber nacido hombre. Así de fácil. Se malaplica en los términos en que las mujeres que realmente sufren algún tipo de violencia sistemática dentro del ámbito familiar no llegan a percibir las ayudas que están destinadas. Y sobre todo, pues cuando hablamos de denuncias instrumentales, que los abogados más pendientes de ganar dinero que de hacer justicia, fomentan a la hora de procesos judiciales como puedan ser divorcios. Sí, tengo una pregunta más que... perdón. Sí, escucho. No, que creo que hay un desfase en la comunicación, ¿sabes? Nos solapamos. No, te iba a hacer una pregunta más que tenía que ver con esto de la violencia de género. ¿Es cierto que en España hay una cantidad de suicidios de hombres producto de lo que aquí llamamos escraches, que son denuncias públicas, denuncias a través de las redes sociales? Nos está llegando esa información de España. Sí, o sea, eso se da, o sea, la infamia, la calumnia y sobre todo el estigma social de que te hayan acusado en falso de un crimen que no has cometido. Claro. Eso pues ya te coloca en una posición vulnerable, porque ya no es que tu vecino te señale con el dedo y te diga que si eres un maltratador o un violador, o etcétera, etcétera, etcétera. Porque los argumentos, por ejemplo, de violación o de pederastia, o sea, de violación a los hijos, es muy esgrimido en este tipo de denuncias instrumentales, sino que entras en ciertas listas, porque a tu situación, o sea, por ejemplo, a ti te denuncia en falso tu mujer por una agresión, vamos a poner un caso leve, ¿no? Entonces, si te denuncia un viernes, tú pasas un fin de semana en los calabozos hasta el lunes, el sábado, el domingo y el lunes, mientras se ejecuta una orden de alejamiento, por virtud de la cual tú no puedes acceder a tu vivienda. Porque está esa orden de alejamiento, te acabas de quedar en la calle, en la indigencia. Proceso judicial. Tienes que pasar una pensión. No puedes hacer frente a según qué gastos, o con la misma pensión. Pasas a las listas de morosos. O sea, eso es toda una concatenación de eventos que al final desembocan en el suicidio de personas. Y me consta. Lo que pasa que, bueno, también en España, supongo que en Argentina también, existe el pacto de silencio con respecto a los suicidios entre el gobierno y los medios de comunicación, sobre todo para no crear una alarma social y que no haya un efecto de imitación, ¿no? Vamos a decir. Bueno, volviendo a Vox, ¿cuál es la plataforma en cuanto a políticas económicas que propone Vox? Plataforma, supongo que te refieres al programa electoral, ¿no? Claro, sí. En el programa electoral, en cuanto a políticas económicas, ¿qué es lo que propone Vox? Básicamente las políticas económicas de Vox o sea, no tienen una gran relevancia porque básicamente digamos que es ejecutar lo que debía de ser, ¿vale? O sea, te tienen bajada de tasas impositivas en según qué asuntos, pero luego por otro lado las vuelven a subir, ¿sabes? Entonces, pues bueno, o sea, la política económica de Vox ciertamente no es relevante en su programa, puesto que si bien seduce que se hable de bajar impuestos, claro, al crear multas, tasas o no sé qué, pues es volverlos a subir, o sea, es quedarte como estabas. Claro, pero ¿se podría catalogar de alguna otra forma como un programa de política económica liberal? Bueno, no sé, a mí realmente Vox me parece un partido jacobino. Realmente. O sea, porque abogan, pues eso. A ver, eso te iba a preguntar.
también, porque acá no se suele hablar mucho en esos términos. ¿Qué sería un partido jacobino? Bueno, partiendo de la diferenciación que a mí no me convence de la izquierda y la derecha, que esto viene de cuando la Revolución Francesa, los girondinos a la derecha porque eran federalistas y conservadores, y los jacobinos a la izquierda porque eran, pues, como voy a decir, o sea, eran republicanos, o sea, es decir, que abogaban por el imperio de la ley, eran centralistas, que era un único gobierno el que toma las decisiones, eran radicales. No es un secreto que el líder de Vox lleva una pistola encima, o sea, camina armado por la calle. Bueno, como radicales, o sea, y en tanto que jacobinos, pues puedo poner el ejemplo de las inquisiciones protestantes, el terror francés, el terrorismo comunista anarquista, la radicalización de movimientos varios, un laicismo, en tanto en cuanto que se entiende que el Estado es aconfesional y existe un proceso de secularización, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no le diferencia mucho de el que se pretende erigir como su antagónico, que es Podemos, que eso sí que son jacobinos, pero además de la rama más dura. ¿Qué opinas de todos estos movimientos basados en la posmodernidad? ¿No? Aparte, en la posmodernidad, en tanto la construcción filosófica de Lyotard. ¿Qué opinas de todos estos movimientos de minorías y de sus planteos sobre nuevos derechos o derechos de segunda generación? Es que opino que, primero, independientemente del autor y del contexto filosófico, realmente no se sabe qué es el posmodernismo. O sea, se sabe que el modernismo acabó como fallido y hay una cosa después a la que se llama posmodernismo, pero que no se sabe bien lo que es. Y entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el posmodernismo, o sea, se ampara en el relativismo, por ejemplo, del significado de las palabras o cosas por el estilo, pues mi opinión al respecto es bastante nefasta. Porque si todo vale. Y, a ver, acá se está dando un fenómeno que se lo conoce como lenguaje inclusivo, donde ya ha llegado un estado de avance en el cual ya no es que es necesario, por ejemplo, hablar de todas y todos. Ahora se quiere deformar el idioma, por ejemplo, cambiando la palabra o la palabra a por la palabra para referirse a grupos, por ejemplo, de personas donde hay hombres y mujeres. Ya no se dice, o acá ya pretenden que no se diga más todos, sino que se diga todes, por ejemplo. ¿Eso se está dando también allá en España o es un fenómeno propio? Pues se lleva dando en España desde hace un montón de tiempo y sobre todo pues está promovido por las instituciones públicas, como pueden ser los gobiernos autonómicos, el gobierno central o incluso en las universidades, como va a ser la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Verbigracia. Bueno, este lenguaje inclusivo, o sea, primero, lo que nos tiene que quedar claro al conjunto de integrantes de la hispanidad, ¿vale? Es que eso viene del mundo anglosajón. El mismo que hacía las cacerías de mujeres, las perseguía y las quemaba, ¿vale? Por poner un ejemplo, la Inquisición alemana, 25.000 solo en 100 años, la Inquisición inglesa, 12.500 solo en 100 años. En toda la historia de España, la Inquisición española, que es la que siempre carga el San Benito, y nunca mejor dicho, se ejecutaron entre hombres y mujeres 59 personas. O sea, estamos hablando de unas cifras, además a lo largo de toda su historia, de unas cifras comparativamente ridículas. Esto viene del mundo anglosajón, que por ejemplo no tiene la diferencia entre ser y estar. ¿Vale? Ser es lo que se es, tal, lo que uno siente, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de la razón frente a lo irracional. Entonces, claro, esto puede tener sentido en el mundo anglosajón, pero en el mundo hispano, en tanto que universal, no carece de cualquier tipo de sentido. Máxime cuando el español es una lengua suficientemente rica como para poder hablar sin este tipo de ambajes.
Yo he participado en cursos de formación, porque claro, nos obligan, ¿no? Y los ejemplos son delirantes, ¿no? Porque a lo mejor llega generalmente una profesora por las cuestiones de cuotas y la igualdad, etcétera, 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 y pues te pone ejemplos ridículos que demuestran que ni siquiera conoce los basamentos fundamentales de la lengua española. Dice, claro, ¿cómo se escribiría, por ejemplo, dice, aquellos que opten a la oposición? Porque es machista decir aquellos que opten a la oposición. No, señora, es que en castellano no se escribe así. En castellano se escribe quienes opositen, punto. No hace falta ambajes. No sé si he dicho castellano o español, pero bueno, en español es así. Claro. No se necesita eso. Esta lengua es suficientemente rica como para no tener que hacerlo. Entonces, pues bueno, son modismos que reflejan el borreguismo generalizado en base a un sistema educativo que bien se ha encargado de anular a las personas como individuos críticos, precisamente manipulando el lenguaje, porque el posmodernismo también parte de la base de que es el lenguaje el que crea el pensamiento y por tanto la realidad, como si la realidad no fuera externa al individuo, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Claro, lo que se podría llamar como realidad efectiva. Así que bueno, Javier, el tiempo es tirano y ya llevamos 22 minutos de comunicación, así que bueno, te agradecemos muchísimo este contacto y espero que podamos volver a comunicarnos nuevamente aquí en Quiero la Revancha para seguir analizando estas cuestiones que son tan importantes. Por último, si querés decir algo más, dejo el micrófono abierto. Pues sí que voy a decir una cosa, porque, a ver, a mí se me ha preguntado sobre Vox y tal y cual, y yo he puesto una serie de cosas que en modo alguno me vinculan con Vox. O sea, yo no votaría a Vox jamás. Cada uno debe actuar en conciencia. Pero básicamente es eso. Y muchas gracias a vosotros por estas oportunidades que dais para que la gente pueda un poquito entender cómo están funcionando las cosas. Buenísimo. Bueno, Javier, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande. Otro para vosotros. Chao. Bueno, nos quedan 3 minutos para el cierre. Hoy, como no hubo editorial, tampoco va a haber poema al final. Sí, me he olvidado de... Otra vez. Para la próxima temporada, ahora después en febrero. Así que bueno, acá nos gustaría saber, estos 3 minutos, la opinión de Romina, que... Sí, es que en realidad me dediqué más que nada como a atender justamente estas cuestiones que se entrelazan, ¿no? Y lo interesante de esto es entender que primero empezó allá y que todo lo que pasa acá empieza en España, porque hay... Es el laboratorio. Es el laboratorio, pero aparte que para mí es una cuestión, ¿no?, de los intereses globalistas. Toda la hispanidad es un problema para los intereses de los grandes capitales en todo el mundo. Entonces, nuestra hispanidad, que es la que compartimos y que es gracias a que fue España la que vino acá y no los ingleses, sí, gracias a Dios, que agradecer, bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con esta raíz que nos invita al pueblo, a la comunión, a los lazos fraternales y a un montón de cuestiones. La comunidad, la universalidad, como decía. Pero aparte que lo anglosajón no lo tiene, que son más separatistas, individualistas, fríos, y que nosotros no, nosotros somos enteramente corazón, comunitarios, nos gusta el ruido, nos gusta estar en contacto con el pueblo. Entonces toda esta cuestión hispana es la que el interés globalista necesita destruir a como de lugar. Entonces es muy importante atender lo que pasa en España, porque ellos están 2 años adelante. O sea, lo que está pasando hoy en España es lo que va a pasar de acá a 2 años acá, porque el caldo de cultivo es el mismo. Ellos están 2 años antes. Bueno, yo cuando le hice la pregunta de todes, realmente yo no estaba al corriente de esta cuestión. Y cuando me dijo... Hace muchos años ya que acá... Claro, es que allá empezaron hace mucho tiempo.
ellos están yo digo 2 años por poner una norma. Sí, entre 2 y 4. Es más o menos el tiempo que se toman en experimentar, porque es el tiempo que necesitan también para ver cómo funciona y cómo decanta. Y aparte es la puerta al mundo hispano. Claro, pero aparte cómo decanta y bueno, de lo que decanta, de lo que pasa allá es lo que traen como producto ya elaborado y preestablecido acá para que nosotros que tenemos menos años, digamos, de construcción histórica, no tengamos tantas dificultades a la hora de recibirlo, ¿no? Porque algo tan complejo nos lo tienen que digerir un poco como para que lo agarremos más fácil, sería eso. Entonces me parece súper interesante como trazar que no es un paralelismo, es una línea directa de conexión entre lo que está pasando allá, que es lo mismo que va a pasar acá, si no nos ayudamos a tiempo de erradicar estas cosas sin violencia, con la claridad suficiente como para advertir, pero con la justa para no caer en intelectualismos y en sectarismos y en volvernos otra vez endogámicos y a hablar otra vez entre nosotros, porque si no vamos a volver a ser pequeños grupos de iluminados que le dicen a los demás, ustedes vieron, nosotros les advertimos, y la sociedad no va a avanzar ni va a entender las cosas de esa manera. Entonces me parece que es bueno que les pase primero a ellos porque nos da a nosotros la ventaja de saber de qué manera lo podemos, no sé, erradicar o por lo menos ir transformando en el camino. Buenísimo. Bueno, Carlos, ¿algo para cerrar? No, me pareció extraordinaria el reportaje. La verdad que fue muy interesante porque se complementó a la perfección con lo que veníamos diciendo. Claro. Entonces yo me voy desde adentro, inclusive del contexto del programa, me voy como muy nutrido por lo que escuché. Sí, como vos decís, Romina, ratifica enormemente lo que estábamos hablando y lo que está pasando. Creo que, a ver, la conclusión mía es un gobierno nacional y popular no puede transar absolutamente nada con este tipo de ideología. No puede. Y no. Cuando vos empezás a pensar que Putin es riguroso con la teoría de género, con la ideología de género, y lo llaman homófobo, empezás a entender por qué ese rigor y por qué ese freno. Cuando aparecen las Pussy Riot en el medio de la final del Mundial, empezás a entender por qué. Y cuando va Natalia Oreiro con la remera LGTB a Rusia, porque es muy fácil hacerlo, cuando va a Israel no va con la bandera palestina, entendés también qué está representando y qué centros neurálgicos tocan del arte, de la cultura, de la movilización, de la estética, para ir laburando estas ideas que, bueno, Javier nos ratificó plenamente. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Los esperamos a partir de mediados de febrero en nuestra segunda temporada. En Carnaval. Que prometemos que será mucho más larga que la primera. Y agradecerles a todos principalmente por estar ahí. Bueno. Besitos. Besitos. Hoy no hay poema, hay besitos.
the wire.